Entonces sí vamos a hablar un poco de ciclo celular. Toda la primera diapositiva se quedó así, pero hay algunas cosas que han cambiado. Y tal vez este es un tema de ciencia básica, pero que es bien importante para entender cómo funcionan las terapias, porque eh, pues vamos a discutir algunas cosas acerca del ciclo celular. Entonces, básicamente el ciclo celular es una función que tienen todas las células, en el cual lo que se busca es que se asegura que todo el material genético se pueda duplicar a la perfección y que estas dos copias del material genético se puedan preservar en las células hijas. Entonces, generalmente, el ciclo celular de todas las células eucariotas está dividida en dos fases, que es la interfase, ¿verdad? En la que se da la preparación para finalmente la fase M, que va a ser tanto la división del material genético, que es lo que se conoce como la mitosis, y la división del citoplasma, que va a ser la citocinesis. Entonces, algo que constantemente va cambiando en el concepto de qué es lo que sabemos de las células tumorales, las vamos a ver. Por ejemplo, Valeria, ¿cómo dirías, por ejemplo, que sea el ciclo celular en las células que son tumorales? Hay una reproducción descontrolada de células. O, o incluso puede ser que antes de la fase G1, eh, o sea, en el cáncer se lleva a cabo la fase G0, que es que ya no se lleva a cabo toda la división de las células. Ujú. Bueno, entonces, Valeria dice que en las células tumorales generalmente lo que va a haber es que va a haber una reproducción descontrolada y que a veces, por ejemplo, algunas células pueden entrar en G0. ¿Qué más, Julio? En una célula tumoral. ¿Qué encontrás de anormal en el ciclo celular? O sea, ¿qué es lo? No te escucho, perdón. ¿Qué consideras, por ejemplo, qué diferencias consideras que son las más importantes entre un ciclo celular de una célula tumoral y un ciclo celular de una célula normal? Ah, bueno, que uno, los mecanismos de reparación no están funcionales, entonces no se activa todo cuando está la muerte celular programada y por eso el crecimiento incontrolable. Un crecimiento incontrolable. Ah, Y eso es o sea, la reparación de, ¿qué? porque, por ejemplo, cuando está que se da la transición de G1 a S, o sea, Ujú, ya aquí es donde se pierde el control del celular. ujú. Y entonces, Pablo, por ejemplo, ¿cómo crees que, por ejemplo, o qué te recuerdas del ciclo celular, de cómo se regula este ciclo celular, o cómo se va regulando ese paso a través de las fases del ciclo celular? Es con la presencia de los checkpoints que determinan si la célula está lista para poder pasar a la siguiente fase del ciclo celular. Entonces, esa es la forma en que fisiológicamente está controlado, que creo que es uno de los mecanismos que se encuentran alterados en las células cancerosas y por lo tanto que permiten la replicación no controlada. ¿Y te acordás de alguno de esos checkpoints, de esos famosos Eh, checkpoints? ¿En dónde hay uno están? en, Hay uno entre G1 y S que lo que hace es que se asegura de que la célula tenga nutrientes adecuados y un tamaño adecuado para comenzar la síntesis del ADN. Hay uno a nivel de la fase S que se asegura que al momento de la duplicación del material genético no hay errores y si hay, lo repara. Y el otro está a nivel entre G2 y M que es que sí se asegura que la célula esté lista para pasar a la mitosis. Y entonces, a ver, Pedro, por ejemplo, porque, o sea, eso es lo que vamos a tratar de ver. Esas son algunas de las cosas que se han ido descubriendo poco a poco. Pedro, ¿te acuerdas de los inhibidores de ciclinas, por ejemplo, que utilizamos comúnmente como
el abemaciclib, el palbociclib y el ribociclib, ¿a nivel de qué checkpoint actúan? Sí, me imagino que lo vas a ampliar, pero en la checkpoint de la fase G1S, todo esto pues se va a dar por la P16 y entre esos están los ciclinas CDK4 y CDK46 y esos dos. Entonces esas son las ciclinas que están involucradas en esa fase. Y esos son los que actúan los niveles de ciclinas. Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros, ¿por qué crees que si lo que está pasando en el cáncer, o sea, si lo que está pasando en el cáncer es como decía Valeria, que lo que está pasando es que la célula se está reproduciendo de una manera en la que no se controla? Y como decía Julio, lo que se está dañando es el ADN y es lo que provoca entonces que se reproduzca más rápido. ¿Por qué crees que el punto de control más importante que se ha podido identificar para la terapia dirigida al ciclo celular se da antes de que se den todos estos procesos? Pues con toda hay que ver todo desde atrás, por decirlo así. Entre eso está, lo más importante es la fase G1, porque de una vez el tumor pasa a esa fase, pues ya la replicación se va a dar sí o sí, independientemente si se repara o no. Entonces es parte muy importante y atrás de todo esto pues está lo que es el gen supresor de tumores, que es el P53. Entonces el cáncer va a ir saliendo de esos puntos. Entonces, como yo, esa es lo más importante. Son No sé las si cosas que ustedes vamos a ir aclarando, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, como les decía, o sea, la interfaz está dividida en los gaps, que son las fases en las que se va a dar ciertos procesos de la reparación, ciertos procesos de la acumulación de nutrientes, como decía inicialmente Pablo, y en los que la célula está llevando a cabo ciertos mecanismos para poder llevar a cabo las siguientes fases de reproducción. Pero lo más importante de esto es que, como decía Pedro, generalmente este es un proceso que no es que normal, en una célula normal, no es un proceso que sea reversible. Eso quiere decir que iniciando el ciclo celular, la célula ya no va a poder retroceder y finalmente a lo único que puede llegar es a la mitosis, ¿verdad? O en alguna de todas las fases, lo que puede pasar, en alguna de todas las fases del ciclo celular, lo que puede pasar es que la célula quede en un estado de senescencia, ¿verdad? Entonces, durante la fase M van a haber ciertos procesos, pero tal vez ciertos procesos que son que son los procesos normales de la mitosis, ¿verdad? Pero tal vez para fines de la clase, pues generalmente lo que nos van a interesar es la formación del uso mitótico y cómo se separa y cómo esto va a interferir, cómo esto va a inducir entonces que se dé finalmente la división o la mitosis propiamente que va a iniciar en la metafase. Entonces, la formación del uso mitótico y la alineación de los cromosomas es uno de los últimos puntos de control, ¿verdad? Y es lo que se asegura de que finalmente la mitosis se pueda dar. Y eso es importante saberlo, porque a pesar de que, por ejemplo, los inhibidores de ciclinas pueden actuar en un nivel un poco antes en el ciclo celular, uno de los medicamentos quimioterapéuticos que más se emplean comúnmente y que son altamente efectivos para inducir mortalidad de las células tumorales actúa a nivel de ya sea la estabilización o la inestabilidad de este uso mitótico. Y entonces esa familia, ¿cómo se llama, Valeria? ¿Qué medicamentos de quimioterapia actúan a nivel del uso mitótico? ¿Alguien se recuerda? Son los de la vinca. Y el otro que usamos más Cannabis de común, la vinca y los taxanos. los alcaloides de la vinca y los taxanos, ¿verdad? Entonces, pues
generalmente lo que pasa es de que el ciclo celular es un proceso ordenado en el que la célula pues, finalmente se va a dividir, pero lo que va a pasar es de que generalmente hay algunos puntos de transición que lo que van a servir es para que se revise que el material genético esté bien y algunos puntos que son dependientes de los propiamente de las ciclinas para que el ciclo pueda progresar. Entonces, generalmente hay 3 puntos importantes que son los que se conocen como checkpoints, pero estos checkpoints lo que hacen realmente es comprobar la integridad del material genético y generalmente estos procesos se van a dar al inicio de G0, al inicio de G1, perdón, para estar seguros de que el material es apto para poderse reproducir, que es como decía Pedro, ¿verdad? Que es el start o el punto de restricción, porque si la célula logra pasar esto, se va a lograr dividir, y algunas otras que generalmente se van a dar entre G2 y M, y finalmente entre la metafase y anafase, que es cuando se da la alineación de los cromosomas para que se dé la división celular. Entonces, generalmente en cualquier punto se va a parar. Bueno, entonces, acá a Pedro le gustó el punto G1. Entonces, ya que nos hablabas de todos estos puntos, Pedro, entonces ¿a qué nivel actúa P53? A nivel de G1. ¿Y en los otros dos? También. Bueno, entonces, pues, ¿cómo se llama? Las cinasas dependientes de ciclina son proteínas que generalmente se van a encontrar siempre a concentraciones al mismo nivel durante todo el ciclo celular, pero las ciclinas que activan estas distintas cinasas dependientes de ciclinas van a aumentar su transcripción durante ciertas fases del ciclo celular, respondiendo a algunos estímulos. Entonces, una vez que la ciclina se une a su cinasa dependiente de ciclina y esto se fosforila, pues la cinasa es activa y puede ejercer su función, que básicamente las ciclinas que hacen, Julio. Las cinasas dependientes de ciclinas activadas, ¿qué es lo que hacen? El- Entonces, así como dice Julio, lo que hace es de que ese fósforo que está cargado, lo que hace es de que permite poder desencadenar ciertas enzimas que van a llevar a cabo la función dentro del ciclo celular, ¿verdad? Pero básicamente lo que hacen es transportar el fósforo para poder desencadenar eh, las demás enzimas que van a llevar a cabo la función en cada ciclo. Entonces, ya como lo decía Pedro, ¿verdad? Generalmente las que más se ha enfocado o las que más frecuentemente se asocian al, a los puntos de control es la ciclina D la B. Y estas a su vez van a combinarse con las ciclinas dependientes de cinasa 4 y 6 en el primer punto, al inicio de la replicación con la ciclina E y en cierto grado con la ciclina A, y al final y durante la fase de G2 y GM con la ciclina A y B con las cinasas dependientes de ciclinas 2 y 1, que es lo que va a permitir de que el ciclo vaya progresando. Entonces, si vemos en el esquema, lo importante es ver que mientras las cinasas dependientes de ciclinas siempre van a estar durante todo el ciclo celular en las mismas concentraciones, son las ciclinas las que al aumentar su concentración van a producir la activación de diferentes cinasas dependientes de ciclinas y por lo tanto el avance del ciclo celular. Entonces, estas ciclinas
son también proteínas que se van a sintetizar dependiendo de la señal que se desencadene a nivel del núcleo y por lo tanto por transcripción van a aumentar sus concentraciones en el citoplasma y por lo tanto a la sinasa dependiente de ciclina que le toque llevando a cabo la fosforilación de las enzimas que van a llevar las funciones en cada uno de los ciclos. Entonces, algunas de las cosas importantes es que si bien antes se consideraba, por ejemplo, y es ahí la importancia de cómo, y es ahí un poquito la importancia de por qué generalmente lo que se trata de bloquear o los medicamentos que han funcionado más importante para bloquear eh, la progresión del ciclo celular es el bloqueo de la ciclina D, o sea, los inhibidores de la ciclina D al tratar de bloquear las, las sinasas dependientes de ciclinas 4 y 6, es porque dentro de ese punto de la fase G hay varias decisiones que tiene que tomar en la cual la célula, en la cual una vez que se dividió, las células vuelven a entrar a fase 1 y durante esa fase de prerreplicación o ese estado de prerreplicación hay un primer punto en la cual se abre una ventana de oportunidad en la cual la célula puede decidir o no iniciar el proceso de replicación. Pero si ven, mientras todavía sigue la fase G1 y que todavía la ciclina D está ejerciendo su acción, las concentraciones de la ciclina A que van a ser las responsables de producir, valga la redundancia, toda la replicación del ciclo celular, de la replicación del ADN, empiezan a aumentar sus concentraciones dentro de esta fase. Y eso es importante, porque se acuerdan dónde han visto en algún momento, por ejemplo, SCDK2 y SCDK1, que están amarrados a la ciclina A. ¿Para qué servirá este sistema de ATM? Entendí la pregunta. ¿Dónde has escuchado esas proteínas que se llaman CDK2 y CDK1? O el sistema ATM dependiente CDK2 o CDK1. O como su otro nombre, CHEK1 o CHEK2. ¿En dónde te suena? ¿A quién le realizamos esas mutaciones? Aparte de qué complejo. Son los genes implicados en los genes de reparación homóloga, ¿verdad? Entonces esto es importante porque P53 generalmente puede tener el ciclo celular y puede dar la ventana para que la célula se repare y vuelva a reiniciar en el ciclo y vuelva a reiniciar su ciclo celular para que se dé para que se dé la reparación del ADN mientras la célula está en fase S. Contrario a lo que pasa cuando la célula se detiene en G2 o M, que la célula solo puede tomar el camino de sufrir apoptosis o senescencia. Entonces, la mayoría de los genes involucrados en la reparación homóloga generalmente se van a ver en esa transición entre la fase S y G. Y tal vez ahorita lo escuchan un poquito marciano, pero todas esas proteínas son las que mandan a hacer cuando mandan a hacer el panel de recombinación homóloga. Porque durante la fase 1, que era el primer ciclo de control celular, para que la célula pueda pasar esa fase, de previo a la replicación, en la que puede tener esa ventana de oportunidad para decidir replicarse o no, hay varias señales que van a interactuar para que este fenómeno se dé. Generalmente hay varias cosas que pueden inducir a una célula a que ésta se reproduzca y generalmente esto está basado en moléculas que van a llegar a los receptores de membrana que van a estimular a la célula para que produzca ciertas respuestas
por los segundos mensajeros y provocando en este caso, por ejemplo, la expresión de las ciclinas, pero esa misma respuesta la puede provocar para producir cualquier proteína. Entonces, por ejemplo, ¿de qué mitógeno se recuerdan? Como está fuera de la membrana, puede ser un HER2. Los mitógenos es la señal que va a llegar al receptor de membrana. Entonces, ¿cómo se llama el de HER2? Ahí, bueno, no me recuerdo. ¿O cómo qué significa HER2? El HER2 es el receptor, ¿De qué? es el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico. Ah, entonces, 2. ¿cómo se llamará el mitógeno? ¿Qué recibe? O sea, se llama factor de crecimiento epidérmico 2 porque lo que recibe es el factor epidérmico tipo 2, pero por eso se llama receptor. Pues sí, ¿no? Sí, mo. Pues, entonces, ¿verdad? A través de cómo se llama de los segundos mensajeros y la cascada, finalmente va a llevar a la activación de distintos, ¿cómo se llama? De distintas respuestas en el núcleo para que se sinteticen ciertas proteínas. Generalmente para iniciar o para cebarlo, ¿verdad? Para este punto se llama punto de cebado, que es donde la célula generalmente puede tomar la decisión de dividirse o no. Y es el punto temprano de G1, que generalmente está regulado por la ciclina B, ¿verdad? O, con las sinasas dependientes de ciclinas 4 y 6. Entonces, los mitógenos o todos los receptores, entonces, Julio, ¿qué otros mitógenos conoces? Si está muy difícil, no. O Valerio. Bien, pues si quedamos que los mitógenos es como el factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué otros factores de crecimiento conoces? Endotelial, ¿Ah? el factor de crecimiento endotelial. Es un sinónimo. Está el de plaquetas, está el de la insulina, o sea, todo lo que viene afuera de la célula. Me hablaste de todos, bueno. O sea, Ujú, cualquier factor de crecimiento parecido a la insulina, entonces son factores de crecimiento que se pueden convertir en mitógenos, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿por qué es importante? Porque generalmente bloquear esta señal, pues, ustedes ya saben, demostró que, por ejemplo, las drogas que inhiben la respuesta, que inhiben esa unión, evitan que la célula se reproduzca y todos los demás efectos ¿cómo se llama? Del factor de crecimiento epidérmico tipo 2. Ahora, esto es un poquito complejo porque generalmente en este esquema vemos el punto desencadenante para que inicie la síntesis del ADN, ¿verdad? La síntesis del ADN generalmente está dado por un factor de transcripción que se llama 2F y este generalmente en la célula durante la fase G2 está inactivo y está inactivo porque la proteína de retinoblastoma está sujeto o está está inactivándolo o está atrapando este factor de transcripción E2F. Todas las sinasas dependientes de ciclinas 4 y 6 generalmente lo que hacen es que le agregan un grupo fosfato. Pero la sinasa dependiente de ciclina, que es dependiente de la ciclina A, es la responsable de quitarle el otro fosfato y que finalmente el factor E2F se pueda liberar y pueda llegar y pueda inducir una respuesta aberrante, o sea, una respuesta, perdón, normal a nivel del núcleo y que entonces empiezan a producir mayores concentraciones de ciclina C y A. Eso quiere decir
de que en una célula, por ejemplo, y eso se llama teoría del double hit, pero no el del ADN, ¿verdad? Sino que la teoría que es lo que cree que por qué las ciclinas, por qué inhibir las ciclinas 4 y 6 funciona y en algunas otras no ha funcionado igual, es porque generalmente ese punto de cebado es el que le quita es el que le aporta el primer fosfato, y si se bloquea, la ciclina E y la ciclina A no van a poder potenciar esa respuesta para que finalmente se libere la proteína del retinoblastoma. Entonces, generalmente, por ejemplo, siempre y cuando el retinoblastoma esté en forma activa, la célula generalmente no va a poder progresar e iniciar la replicación del ADN. Entonces, generalmente, una vez que las concentraciones de ciclina E y A han alcanzado valores altos, lo que pasa es de que para que inicie la replicación de los cromosomas o se copie todo el ADN, se van a activar unos complejos que se llaman complejos de reconocimiento del origen, y esto va a producir que se forme la horquilla de replicación y entonces pues se empiece a dar la síntesis del ADN, ¿verdad? Mientras se está dando esta síntesis, como generalmente es un proceso que está regulado, existe otro fenómeno que se da que se llama error por estrés replicativo. Eso quiere decir que cada célula, por ejemplo, tiene cierta capacidad de reproducirse, o se cree que, por ejemplo, debido a su información genética, las células se pueden dividir cierta cantidad de veces. Entonces, cuando sobrepasa este umbral, entonces generalmente empieza a haber daño por estrés de la replicación y no por una replicación incorrecta. Entonces, este daño por la replicación excesiva es lo que generalmente activa los mecanismos de P53. Pero básicamente, lo que van a hacer tanto las ciclinas E como la ciclina A es lograr producir que se forme la horquilla de reproducción, y al abrir la horquilla de reproducción lo que pasa es que el ADN se vuelve vulnerable a algunos medicamentos que generalmente pueden funcionar a nivel de la monohebra, como los platinos, o por ejemplo los medicamentos que permiten que se sinteticen correctamente las bases nitrogenadas, que son los antimetabolitos. Durante esta fase, por ejemplo, si en algún momento los puntos de replicación se ven interrumpidos, pues algunas otras drogas, como por ejemplo los que van a actuar a nivel de las topoisomerasas, que también pueden actuar potenciando que si hay un excesivo estrés replicativo y no daño, o sea, que no se concede, que aquí no estamos bloqueando ningún sistema de reparación del ADN, sino que lo que está pasando es que las células están replicando más de lo que debería. Entonces eso es lo que provoca que aumenten los errores y que por lo tanto estas células sean más sensibles a estos medicamentos que actúan sobre el estrés replicativo. Entonces, generalmente, en situaciones normales, ¿verdad? En situaciones normales lo que va a pasar es que el ciclo va a poder seguir progresando, porque generalmente la producción excesiva del factor de transcripción nuclear de los mioblastos, al producirse de manera excesiva, que fue lo que producieron los mitógenos, generalmente va a mantener a MD2 de forma inactiva, pero si en algún momento ocurre daño, entonces esta proteína va a poder liberar P53 y evitar que este se degrade y detener el ciclo para que se lleve a cabo la reparación celular. Entonces, durante esta fase de replicación, ¿verdad? Todo el ADN se va a copiar, y finalmente, una vez que se terminó de copiar, la célula vuelve a entrar en otro gap, ¿verdad? En otro gap, en el cual si la célula logró progresar y no fue destruida porque el daño se logró regular por el efecto de P53, las vías dependientes de la reparación de la recombinación homologada que ya se copiaron, los dos genes, entonces pueden permitir la progresión del ciclo celular y sí, llegar a este segundo punto que se llama ATM-ATR, que es el que se da entre G2 y M. En este punto,
generalmente lo que va a pasar es de que si todo el ADN fue correctamente replicado, entonces la cromatina se va a comenzar a condensar y finalmente lo que va a llevar es a que pueda iniciar la mitosis. Todas estas ciclinas, por ejemplo, en este punto, a diferencia de, por ejemplo, de con P53, que era dependiente de P21, en esta fase de G2 y M son dependientes de P27. Tal vez esto no sea muy importante, pero más adelante van a ver por qué. Y es porque si P53 permite que la célula se repare, pero que una vez que se logró reparar, pueda volver a regresar al ciclo celular, mientras que si el daño se da en fases más avanzadas, generalmente lo que va a hacer es que la célula va a quedar en un estado de senescencia. Y entonces, finalmente, al final de G2, lo que va a pasar es que se forman las cromátidas hermanas. Al final de G2, ¿verdad? Entonces, pues ya la cromatina ya se condensó y entonces pues ya los cromosomas están alineados para poder dividirse, ¿verdad? Que esto es lo que generalmente va a pasar al final de G2. Entonces, una vez que este complejo ya se formó y las cromátidas hermanas ya fueron apareadas, es que va a iniciar el proceso de la fase M. Entonces, durante la fase M van a ver, hay varias proteínas que van a funcionar en blancos terapéuticos hasta el momento, salvo, por ejemplo, los taxanos y los alcaloides de la vinca que han funcionado. Hay un punto de control que es el que va a permitir que entonces la célula salga de la fase M y finalmente se reproduzca, que es este complejo del APC o el complejo de la anafase profase, que ciclosoma, que es el que permite que una vez que las cromátidas se logran alinear, la concentración de esta proteína empieza a aumentar y es lo que permite finalmente que las ciclinas restantes, que son la A y B, que son las que producen la fosforilación para que se produzcan todas las respuestas de la formación del uso mitótico y la energía para que se produzca el anillo contráctil y se pueda dividir tanto el citoplasma como el núcleo, llevan a cabo su función. Entonces, una vez que se logran alinear los cromosomas y las cromátidas se separan, las concentraciones de este APC van a empezar a aumentar y es lo que provoca que finalmente finalice la mitosis y que entonces la célula vuelva a regresar a su estado de G1. Entonces, entre G2 y M, ¿verdad? Si la fase S y la fase G es dependiente de P53, estos son dependientes de estas otras dos dianas que se llaman W1, que generalmente también pueden hacer la función de mantener activa o inactiva las ciclinas A y B y las cinasas dependientes de ciclinas 2 y 1 durante las últimas fases del ciclo celular para que esto se pueda inducir senescencia en las células que están dañadas y estas no se sigan reproduciendo. Y finalmente, pues, lo que habíamos hablado de cómo el APC permite que se dé la división celular. Esta unión estable de los dos cromosomas, ¿verdad? Y que cada centrómero aloje la misma tensión, es lo que provoca que finalmente las cromátidas se separen y aumenten las concentraciones de APC. ¿Qué es lo que lleva al último punto de control? Entonces, generalmente cuando esta unión de los haces del uso mitótico se logran alinear a los cromosomas, lo que van a permitir es que CD20 se degrade y que entonces las concentraciones de APC se ubiquitinicen para que entonces el ciclo celular finalice. Y entonces, a manera de resumen, generalmente hay algunas cosas importantes que hay que entender. Que generalmente las distintas fases del ciclo celular están reguladas por estos checkpoints, que generalmente son 3, pero al mismo tiempo, durante el avance del ciclo celular, esto se puede detener para que el ADN se repare. Ahora, si bien es cierto que en el cáncer hay una reproducción anormal,
Hoy se sabe que generalmente lo que pasa en estas células es que este punto de esterto, el punto de cebado, que era el que hablábamos de la fase G1 de la prereplicación, que está regulado por la ciclina D, que tal vez es como lo más importante, que es por la CDK4 y la CDK6, es el punto de cebado que está alterado y que es la principal vía de alteración en las células neoplásicas. Pero los siguientes puntos de chequeo, como la alineación de los cromosomas y la reparación de la recombinación homóloga que se da una vez que las cromátidas ya están o sea, que están emparejadas, que es lo que se da al final de la G2 y de la fase M, que es la alineación de las cromátidas. Estos dos puntos tienen que ser preservados en las células tumorales. Porque, por ejemplo, o ponerlo de otra forma más sencilla, si el problema de las células tumorales y lo que hace que sea tan difícil de controlarlas es que si bien estas células están reproduciendo más de lo normal, estas células preservan el espacio donde viven y no pueden crecer de manera descontrolada porque si no generalmente los tumores se morirían solos, ¿no? Y no pudieran seguir proliferando. Y la otra es que si bien es cierto, cada vez las mutaciones se acumulan, las células tienen un umbral de tolerancia de inestabilidad cromosómica al cual no pueden sobrepasar porque si no la célula se muere. Entonces, en las células tumorales, si bien es cierto que hay una reproducción, es una reproducción acelerada, esta reproducción acelerada sigue ciertos patrones de control. Y eso es lo que hace que algunas otras drogas que van dirigidas a puntos diferentes del ciclo celular, como vimos, por ejemplo, lo habíamos mencionado en algún momento, que por ejemplo como WEE1, que puede evitar que se dé esa transición y que la célula entre a la mitosis, generalmente no ha funcionado como terapia. Los inhibidores de aurora quinasa que evitan, por ejemplo, que se forme el uso mitótico. Si bien es cierto que evitan que la célula progrese, el problema es que estos mecanismos están altamente regulados en las células tumorales. No así, por ejemplo, algunas otras drogas, como los taxanos o los alcaloides de la vinca, que lo que hacen es que dejan a la célula atrapada en la mitosis y finalmente lo que producen es que se muere, ¿verdad? Pero el punto más sensible de control es este prepunto, que es responsable de la monofosforilación de la proteína del retinoblastoma, que es lo que hace que la célula se quede en un estado eh, que sea un mecanismo citostático y que evita que la célula se siga produciendo, ¿verdad? Tanto así que ahora, por ejemplo, los nuevos estudios de inhibidores de ciclinas están combinados con otra familia de medicamentos que se llaman senolíticos, que finalmente lo que produzcan es que aumentan la muerte de las células que están en un estado senescente. Que muy probablemente no se acuerden ahorita de qué medicamentos son senolíticos, pero se acordarán de alguno. Generalmente están a nivel de los segundos mensajeros, tienen que ver con la marquinasa, pero generalmente la metformina, todos los medicamentos inhibidores de la vía de la rapamicina, el mTOR, los medicamentos que también pueden actuar como inhibidores hacia cierta mutación como el dasatinib, son las combinaciones de los nuevos estudios experimentales en combinación con los inhibidores de las ciclinas. Generalmente, la mayoría, si bien es cierto, por ejemplo, acá hay algunas proteínas que son las que frecuentemente o las que se documentan normalmente mutadas en el cáncer y algunos puntos de control en los que, aunque la célula sea tumoral, generalmente no están mutadas, ¿verdad? Y entonces ven que conforme la célula va avanzando o va progresando dentro del ciclo celular, estos puntos de control o estas dianas terapéuticas en las células tumorales siguen conservadas porque lo que trata el tumor es de mantener
su estabilidad cromosómica y que esta no se convierta en una inestabilidad que la pueda llevar a la letalidad. Por ejemplo, ven que la mayoría de vías responsables de los mitógenos, que son los de la fase G, están mutados. La mayoría de genes dependientes de P53 en la fase S de la replicación, que es cuando se puede tener, no están, se mantienen preservados, pero generalmente los genes involucrados en la reparación homóloga del ADN se encuentran frecuentemente mutados y la mayoría de genes que están involucrados en que finalmente se lleve a cabo la mitosis, como el APC o como los genes de las auroras quinasas, se mantienen sin mutaciones, o V1, que son finalmente los puntos que la célula cancerígena todavía preserva para evitar que se dé una reproducción descontrolada, ¿verdad? Entonces, las células tumorales lo que tienen es una replicación acelerada que trata de mantener la estabilidad cromosómica y su crecimiento en tamaño para evitar una muerte prematura del tumor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha creado que algunos, por ejemplo, que se hayan tratado de establecer algunas dianas terapéuticas, de estos, pues los que más han funcionado son los inhibidores de ciclinas de la ciclina D. Generalmente las ciclinas que revisamos son las más, o sea, son las más frecuentes, pero ciclinas, o sea, cinasas dependientes de ciclinas hay más de 200, ¿verdad? Entonces generalmente la otra es la 7, que involucra desde la 1 hasta la 6, tiene que ver con la activación, pero todavía estamos experimental. Todas las drogas que generalmente son la quimioterapia, que como ya hablamos, van a atacar las células que son vulnerables durante el estrés replicativo, que no es lo mismo que van a atacar, por ejemplo, a las células que tienen un daño genético o un daño en la reparación del ADN, ¿verdad? Sino que es un daño que se da porque se está dando una reproducción acelerada. ¿Cómo poder controlar esta respuesta? Que han sido algunos de los otros intentos, por ejemplo, de las drogas experimentales, tratar de detener la mitosis, como los hexanos o los alcaloides en la vinca, o tratar de interactuar con la formación o la estabilización del uso mitótico con unas otras drogas dirigidas que no son quimioterapia, tratando de inducir. Todo esto lleva como objetivo que la inestabilidad genómica aumente en la célula para que finalmente la lleve a un daño que ya no puede ser reparado y a que la célula tumor se muera, ¿verdad? Pero para fines prácticos, ahorita todavía vamos aquí, suelen ser 4 6 y en algunos medicamentos que actúan a nivel del V1 y donde la quimioterapia. Además, bueno, la recombinación homóloga, ya lo vamos a ver cuando miremos reparación de ADN. Pero entonces, todo este proceso intrínseco generalmente, el punto más importante es la liberación del factor E2 alfa para que se dé ese cebado, ¿verdad? Del cual van a ser responsables generalmente las sinasas dependientes de ciclinas de la ciclina D, que se dé la replicación, que finalmente, por ejemplo, las cromátidas hermanas se logran alinear para poder llevar a cabo finalmente a la anafasia y la metafasia, la alineación de los cromosomas y que estos se separen y que las células hijas vuelvan a regresar otra vez a la fase de G1. Y pues lo que hablábamos, bueno, todavía vamos aquí, que generalmente, por ejemplo, los inhibidores dependientes de ciclina, que son medicamentos citostáticos, logran controlar entonces ese punto inicial en el que la mayoría de las células tumorales son vulnerables, tratando de prolongar la supervivencia de los pacientes con cáncer, ¿verdad? Y que se me cruzó de la otra clase. Pues nada más. Pues todo lo que hablamos lo han visto en algún momento. Ahora lo único es que los nombrecitos y todo puede ser lo que a veces les puede crear un poquito de confusión, pero no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.